conectarse a la clase, cuando pues en realidad es un momento también de cuestiones existenciales del ser humano que están pasando. Entonces, un poco esa gana de hacer la normalidad o de emular esa normalidad en la que veníamos nos pone a improvisar, pero muchos estudiantes aquí en Colombia se quedan sin clases. Y hay otra realidad que tal vez no las cruce a ustedes allí, no sabría el caso de Chile, pero que en el marco de lo que venía pasando aquí en Colombia, que era el paro nacional, pues la situación de represión en las calles se había vuelto más seria, y la situación de tensión de ciudadanos y policía también se había puesto más seria. Y pues lo que está pasando, yo estoy de Bogotá, pero yo me fui de Bogotá apenas anunciaron esto, y logré venirme a un lugar donde, no sé, como un sueño que tenía hace tiempo era sembrar comida y todo esto, y digamos que la coyuntura me empujó a esa realidad más rápido que tarde. Pero sí, digamos, la sensación de pensarme en Bogotá y de pensar a mis colegas en Bogotá y colegas que son enfermeras y tienen que salir a la calle, de enfrentarse esa calle tan sola con un montón de policías hombres. Ya sucedieron algunos casos de violaciones, te detienen la policía y puede hacer lo que quiera contigo, porque antes ya hacían lo que quieran con las personas. Entonces, creo que esa situación, el tema de la seguridad también podríamos meterlo allí, en el caldo de contexto. Y el tema de la informalidad también creo que es mucho más exacerbado. Aquí la informalidad es alrededor de más de 60% en lo urbano y más de 80% en lo rural. Que lo rural afortunadamente está trabajando, ¿sí? Porque siguen produciendo la comida, y el campo, digamos que mantiene cierta normalidad y se está revaluando. Y yo diría que se ha revaluado el valor social del trabajo de cuidado y de los trabajos productivos, en realidad también. Pero las decisiones que se han tomado en gobiernos como el de Estados Unidos, el de Colombia en particular, son decisiones que van a favorecer al capital financiero, que de hecho está explotando esta crisis de manera muy favorable. Entonces, en ese sentido, en esa mezcla también de matices políticos que hay en América Latina, porque tenemos situaciones diferentes, y digamos que aquí el pedirle al Estado es una cosa diferente. Un poco acá también lo que ha pasado, y gracias a la organización que había previa del paro nacional, muchas redes de solidaridad se han activado, señales de abuelitos dejen un pañuelo rojo si no tienen comida. Mucha gente se ha organizado en la solidaridad a nivel local, en barrios, en localidades, en lo urbano. Y eso, digamos que es un tono positivo, y que creo que también por ese camino podemos lograr una especie de transición, porque la verdad yo sí soy un poco pesimista de nuestro gobierno en Colombia. Creo que no son las mismas perspectivas de reorganización de lo público que pueden plantearse en el sur. Entonces, partiendo como de eso que quería compartirles, ¿qué creen ustedes cómo podría apostar en la política pública del cuidado en particular en este contexto? ¿Y cómo podríamos ponerle un lente desde el cuidado a la política pública para este momento de inflexión que plantea la crisis del virus? No sé si quisieras, Natalia, ya que tú te habías empezado a adelantar con las propuestas, continúa. A ver, yo creo que sí, que tiene que ver con lo que vos decís, la perspectiva de donde podemos hablar, tanto creo que en Argentina como Uruguay, la intervención en general del Estado, el desarrollo del Estado en las políticas públicas, claro que ha sido distinto, digamos, mucho menos liberal, por decirlo de alguna forma, que en otros países de América Latina. Entonces te permite de alguna forma exigir o demandar ciertas cuestiones. Creo que igual en Colombia han hecho muy buen trabajo del movimiento social, y creo que esto les puede ayudar, digamos, como crisis para trabajar, sobre todo creo que interviniendo en el ámbito empresarial, ¿no? Desde ahí, o sea, tratar de exigir desde el ámbito empresarial, hacia el ámbito empresarial, hacia el ámbito empleador, ciertas cuestiones en este momento, digamos, ¿no? Pero sí, creo que hay cuestiones como, o sea, me parece más como un momento de poder exigir ciertas cosas, sí hacia el ámbito empresarial, pero también hacia la universalización de ciertos servicios, hacia mostrar las necesidades de cuidado de las personas, no solo de los niños, de las personas mayores. Entonces creo que
esta crisis, en definitiva, un poco lo que plantea Corina al principio, ¿no? Deja ver, digamos, la necesidad de cuidado, y cuando fallan las instituciones, cuando las instituciones no están, las familias responden con los costos que eso tiene. Entonces, bueno, desde ahí exigir al Estado que colabore, digamos, interviniendo, regulando, pero que tome un rol más importante. Creo que ahí es el movimiento social que tiene que demandar eso hacia el Estado, digamos. Entiendo que lo que puede pasar en otros países es que, o por lo menos lo que por la experiencia del sur, es que pasa cuando hay otros componentes del sistema de bienestar que están como más consolidados, ¿no? Es decir, en Uruguay ocurre esto del sistema de cuidados, que bueno, hay que ver en este nuevo gobierno qué tanto se mantiene, etcétera, porque cambiamos el giro, hubo un giro, digamos, en la política en Uruguay, y ya no son los mismos, digamos, ya no está la izquierda, digamos, entre comillas, en el poder. Entonces hay que ver cómo se mantiene, pero sí es verdad que ocurrió en un contexto en donde el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema de seguridad social estaba en mejores condiciones que lo que puede estar en otros lugares de Latinoamérica. Es decir, sí hay informalidad, pero no es un 80% ni un 60%, es un 20%, un 25%. Entonces, es bastante diferente, y en términos de acceso a la salud también, o sea, digamos, hay cuestiones como más resueltas que permiten también pensar en los cuidados. Eso es cierto, y es una heterogeneidad que tenemos dentro de América Latina y que hay que tenerla en cuenta. Pero también es cierto que esto llega al poder, que esto llega, digamos, que los cuidados llegan a la agenda pública, también a raíz de un movimiento feminista fuerte que se vinculó con la sociedad civil, que se vinculó con la academia, y que se presionó, digamos, para que eso estuviera en el tapete. Es decir, no es que desde el Estado se generaron políticas así, digamos, es también una demanda de la sociedad civil que llega entonces a la agenda pública por eso, por varios factores, pero entre esos también por una movida de la sociedad civil. Entonces creo que en este caso, digamos, entiendo que hay otros componentes que no están consolidados y que eso es un factor que obstaculiza la llegada del cuidado como política, pero que de todas formas, y que bueno, que es difícil pensar en sumar un nuevo componente de bienestar cuando hay otros como básicos, que también son como los cuidados, pero que tampoco no han tenido ese desarrollo, digamos, como en otros países. Pero sí, de todas formas, es el movimiento social, el movimiento feminista, la academia, que deberían como demandar eso, y creo que la crisis puede ser una oportunidad para poner el tema en el tapete y mostrar la vulnerabilidad de un sistema, de cómo un sistema, y eso lo plantea muy bien la economía feminista, ¿no? Bueno, cómo este sistema de lo productivo, de la producción de riqueza, se sostiene sobre todo un sistema reproductivo que básicamente está a cargo de la familia. Entonces, bueno, como esta crisis muestra lo vulnerable que es ese sistema productivo, que ante cualquier dificultad, digamos, sigue sosteniendo ese sistema reproductivo. Entonces, yo creo que puede ser una oportunidad para mostrarlo, para evidenciarlo, ¿no? Para que el movimiento social, para que la academia muestre, bueno, esto es lo que está pasando, es la familia, la que está respondiendo son las familias, en definitiva las que están respondiendo con los costos que eso conlleva, ante una dificultad de este tipo. Eso es un poco lo que plantearía. Antes de darte la palabra, Corina, recordarles a quienes nos están acompañando en la transmisión que pueden dejar preguntas en los foros, y que apenas, digamos, cerremos este espacio de la discusión, tendremos espacio para responder preguntas. En todo caso, voy a incluir, a contarles un par de preguntas que ya están en el foro, que tiene que ver, una, con las peculiaridades que atraviesan a las personas trans. Por ejemplo, en Perú se da esta medida de separar por hombres y mujeres el día de ir a comprar alimentos, y, digamos, cómo evitar, en ese caso, tal vez efectos discriminatorios, y específicamente sobre la reflexión de Corina, le piden que profundice un poco sobre su argumento de las medidas globales. Entonces podemos aprovechar esto para tu respuesta. Bueno, muchas gracias.
Sumo entonces a lo que ya Natalia estaba señalando. Yo creo que la cuestión de las políticas tenemos que pensarla en distintos niveles, en el nivel de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Ahora lo que están habiendo son algunas respuestas de cortísimo plazo, ¿no? Respuestas bien emergentes. Y para sumar algunos ejemplos a lo que planteaba Natalia de cuáles están siendo en algunos casos y cuáles tal vez deberían ser aquí en Argentina, donde estamos transitando un giro exactamente al revés que en Uruguay, ¿no? Venimos de un gobierno de derecha a un gobierno de la calificación que cada quien quiera ponerle, pero que no es por lo menos de derecha como el que estaba antes. Y creo que, bueno, que esto se nota también en las respuestas. Por ejemplo, aquí en Argentina, entre las medidas bien de corto plazo, se ha decidido frente a la decisión de cuarentena, que es en Argentina obligatoria, se ha obligado, se ha normado que las empresas le tienen que dar, frente al cierre de las clases, licencia remunerada a madres o padres para poder atender las responsabilidades de cuidado en el hogar. Un poco esto en línea de lo que Natalia decía, algo así debería haber. Luego, claro, el cumplimiento de esto siempre es incierto o indeterminado. Otra cuestión que el gobierno argentino decidió fue que también hubiera licencia remunerada para las trabajadoras domésticas o de casas particulares, que nuevamente no siempre se cumple. Aquí sí el nivel de informalidad es mucho más alto, pero por lo menos está la norma establecida. También hay una norma de un pago extra remunerado a las personas que trabajan en el sector salud. Entonces son, me parece, algunos ejemplos de medidas en el corto plazo que pueden tomarse para atender algunas de las tensiones que veníamos señalando. De nuevo, insistiendo en que puede haber mucha distancia entre el espíritu de la norma y luego cómo esa norma realmente sucede en la realidad. Creo que en términos de más mediano y largo plazo son múltiples las cuestiones, y muchas ya le señalaba Natalia, cómo se va a abordar las implicancias económicas de la pandemia y de las medidas sanitarias tomadas para enfrentarla en la informalidad laboral. Aquí también el gobierno argentino ha determinado el pago de un beneficio monetario para trabajadores informales, para autónomos de bajos ingresos, para trabajadoras de casas particulares, como una medida excepcional. Y creo que tal vez pensando en soluciones de más mediano o largo plazo, que podrían ser mucho más preventivas, creo que nos habilita un debate que en América Latina esporádicamente o de modo un poco oscilante se viene dando, que es el de las propuestas de renta básica, ¿no? Creo que si hubiese en nuestros países una red de sostenimiento del ingreso con una pretensión universal, la situación frente a esta crisis podría haber sido muy, muy distinta. Creo, y aquí comparto lo que Natalia decía, junto con lo que Soledad marcaba desde la experiencia colombiana, que las trayectorias de estado de bienestar de nuestros países son muy determinantes de lo que se puede hacer y lo que no, y eso es algo a tener en cuenta. Pero creo que también esta coyuntura nos invoca a pensar en los costos de esta crisis, en los costos de atender la cuestión sanitaria y en los costos de atender las implicancias económicas. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿quién va a pagar esos costos o sobre qué espaldas van a recaer estos costos? Entonces me parece que parte de nuestra discusión, y también esto pensándolo en más tal vez el mediano plazo, es bueno, esta también es una buena oportunidad, me parece, para fortalecer las propuestas respecto de reformas tributarias progresivas en nuestros países, que son tan necesarias ya desde antes, ¿no?, de esta situación. Pero creo que esta coyuntura, y un poco en línea con lo que señalaba Natalia, me parece que fortalece y legitima algunos argumentos que nosotras venimos empujando. Así como visibiliza, me parece mucho la cuestión de los cuidados, creo que también legitimiza reclamos por
políticas redistributivas, ¿no? Y creo que en este caso la cuestión de cómo financiamos políticas para enfrentar las implicancias de esta pandemia tiene que ser parte de la discusión. Respecto de la peculiaridad de las personas trans, creo que, bueno, está el ejemplo que nos traían de Perú, que en efecto hay otro país en América Latina, no estoy recordando ahora, que también implementó una medida, Panamá, implementó una medida similar respecto de días que pueden salir los varones, días que pueden salir las mujeres. En el caso de Perú, entiendo que ha habido una expresión, por lo menos del gobierno, de evitar la discriminación contra las personas trans y respetar las identidades de género. No es el caso en Panamá, tengo entendido, entonces esto también expone cómo hay que prestarle especial atención a estas peculiaridades, y creo que el segundo aspecto donde hay algunas implicancias específicas para la población trans es que es una población que en algunos casos se había empezado a insertar en trabajos de cuidado remunerados, entonces están también siendo parte de esta población que cuida. Y por otro lado también la población trans tiene condiciones de salud en general peores que el resto de la población, y entonces creo que también es una población más vulnerable a la pandemia, y eso habría que atenderlo específicamente. Y respecto de la pregunta que profundizara sobre las medidas globales, mi argumento es, este es un fenómeno global y la respuesta debiera ser una respuesta coordinada globalmente. Las decisiones sanitarias de los países han sido eso, han sido decisiones nacionales. Entonces, hay países que cerraron fronteras, hay países que no, hay países que establecieron cuarentenas súper estrictas, en el extremo de Filipinas y su presidente diciendo disparen a matar a quien viole la cuarentena, a cuestiones sumamente voluntarias, o países que solo muy tardíamente han entrado en políticas de aislamiento social. Eso es un problema en un mundo globalizado. Si unos hacen una cosa y otros otra, no hay manera de contener razonablemente la pandemia. Entonces, a eso me refería. Creo que la respuesta sanitaria debería ser mucho más coordinada, no pueden ser simplemente recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, debería ser algo más compulsivo y más coordinado, pero también creo que las respuestas económicas tienen que ser globalmente coordinadas. Esto que yo decía, ¿cómo vamos a financiar las políticas necesarias para atender a la crisis? Un impuesto a la riqueza tiene que ser algo internacionalmente coordinado. Vamos finalmente a avanzar sobre los flujos financieros ilícitos. Eso tiene que ser globalmente coordinado. Un solo país no puede avanzar sobre los flujos ilícitos si el país de al lado le abre las puertas a esos flujos ilícitos, ¿no? Entonces, en ese sentido iba mi comentario de la necesidad de articular. Y cierro mi comentario para dar paso a la conversación y a tomar más comentarios o preguntas de quienes nos están escuchando. Yo creo que hay como algunas señales, pensando un poco en el post-pandemia, ¿no? ¿Qué sociedad por allí circula esta idea de ahora que todas y todes estamos en una situación peculiar, ¿no? No podemos salir, no podemos ir a la escuela, no podemos ir a nuestro empleo remunerado, queremos volver a la normalidad. Y por ahí venimos diciendo, bueno, no volvamos a la normalidad porque la normalidad es parte del problema que nos trajo hasta aquí, como decía Natalia, el modo de producción, el modo de consumo, la devastación del Estado, todo eso nos trajo a esta situación. Entonces, creo que esta es una oportunidad para plantearnos cuál es la normalidad a la que queremos ir y no a la que queremos volver. Y creo que algunas cosas son positivas, ¿no? Creo que hay en algún sentido cierta relegitimación del rol del Estado, porque el Estado está hoy siendo un actor clave en atender la emergencia, hay una reivindicación de lo público. Creo que, como decía Natalia también, está revalorizado también el cuidado, y entonces eso también debiera ser un buen contexto para plantear demandas en torno a los cuidados, y creo que está muy expuesto lo que desde la economía feminista venimos diciendo hace mucho, que es el conflicto capital-vida, ¿no? Creo que esta pandemia es un claro ejemplo o una demostración
empírica muy contundente del conflicto capital-vida, entonces esto nos debería habilitar a pensar en alternativas diferentes y a fortalecer lo que en términos de alternativas desde la economía feminista ya venimos sugiriendo hace mucho. Creo que también hay algunos peligros. Creo que es peligroso, y esto lo sumo a algo que decía Soledad del caso colombiano. Creo que son peligrosas las soluciones policíacas al problema sanitario, ¿no? Esta cuestión de la persecución, esta cuestión de transformar al vecino en un buchón de quien no cumple la cuarentena, me parece que son elementos muy peligrosos que a procesos de debilitamiento de la democracia que ya veníamos viviendo en el mundo y en nuestra región en particular, creo que esto puede sumar mucho peligro. Creo que hay amenazas concretas a la democracia, creo que hay amenazas concretas a los derechos de las personas, a los derechos individuales, a las libertades más básicas, y creo que también hay un peligro de consolidación de liderazgos autoritarios y también de liderazgos paternalistas, ¿no? El ejemplo de México, con AMLO diciéndole a las y los mexicanos: ustedes salgan a comer afuera, yo les voy a avisar cuando tienen que quedarse en casa. Estos liderazgos paternalistas, y pongo el ejemplo de AMLO solo como ejemplo, creo que podemos dar muchos otros en la región y en el mundo, creo que son peligrosos y que tenemos que estar muy atentas a estas amenazas, pensando en cómo vamos a salir de esta situación y qué tipo de sociedad queremos construir. Y creo que el otro gran desafío que tenemos es cómo reformateamos la movilización feminista, ¿no? En el caso de Chile, en el caso de Colombia, esta situación les cayó en el apogeo de la movilización. Y en Chile tal vez, que era las movilizaciones más multitudinarias de la historia democrática, hoy está todo el mundo en la casa sin poder salir a las calles. Entonces creo que también acá hay un desafío respecto de cómo reformateamos nuestra resistencia, nuestra militancia, nuestro activismo para poder mover estas agendas y para mover la discusión, para poder mover la discusión sobre la normalidad alternativa que queremos construir. Listo, entonces ya vamos hacia cómo poner el cuidado en el centro del sistema, ¿no? Un poco, pero aquí yo también quisiera ponerle un poquito de ají, digámosle así, de picante, y meter esta discusión de cómo vamos a llevar el cuidado al centro del sistema en esta discusión de péndulo que hay sobre si el capitalismo se va a reinventar y va a venir en forma más evolucionada y perversa, o si esto está transformando realmente, o si nos está haciendo una transición al postcapitalismo, un postcapitalismo en lo utópico que queríamos pensar alrededor del cuidado, alrededor de la vida. Digamos, hemos visto también que la pandemia finalmente ha sido excelente para bajar las emisiones de carbono, porque la vida natural se está reproduciendo, está saliendo, está retomando su espacio. Entonces, ¿qué tanto nosotros, un poco siguiendo esa pregunta, qué tanto deseamos volver a esa normalidad dependiente de los combustibles fósiles y de la autoexplotación laboral y todo esto? Digamos, que una misma dentro de su trabajo así lo ame y sea muy feliz siendo profe o siendo investigadora, uno sabe que también está priorizando también la producción de capital por encima de otras prioridades que tienen que ver con la vida. Entonces allí, digamos que yo siempre también estoy pensando un poco en esa complicación de cómo hacerlo a través del Estado cuando ese Estado lo que jala es para los intereses de unas élites en particular, que es muy marcado el caso en Colombia, pero y en menos medida se da también en los estados del sur, ¿no? También hay unos estados que están cooptados por unos intereses particulares. Unos más altruistas que otros, y digamos el tema de la reforma tributaria, todas estas medidas que ustedes plantean de alguna forma tienen que ser a través del mercado y tienen que ser a través de las instituciones del Estado, y de pronto no sé qué tanto manejemos el tiempo de la conversación, pero qué tanto podemos proponer cosas
que no tengan que necesariamente ver con que el Estado ponga un dinero, con que el Estado ponga una institución, con que se haga a través de los mecanismos de mercado, como el mercado laboral, por ejemplo, a través de impuestos, etcétera. ¿Qué otras posibilidades en términos, y ahí tal vez voy a aventar a Natalia un poco con el tema de la desescolarización y bueno, ya pensándonos en una transición, ya no tanto en escenarios de corto plazo, sino de mediano y largo plazo, y es, bueno, si nos estamos pensando la escolarización en casa, entonces, ¿qué posibilidades podríamos empezar a entender de pensar la educación con un énfasis de pandemia y de cuidado, y qué tendría que cambiar de la educación? Entonces, por ejemplo, ahorita tendríamos que aprender permacultura, otro tipo de saberes para enfrentar este escenario post-virus y ojalá post-capitalismo. Pero entonces, ¿cómo, por ejemplo, este reordenamiento micro y macro social del cuidado puede llevarnos un poco a un escenario más desde el ecologismo, desde el ecofeminismo, a conectarnos con unas lógicas diferentes del desarrollo? Porque, pues, de una u otra forma, el estado de bienestar, lograr un estado de bienestar también depende de este modelo de desarrollo que es hegemónico, que llevamos en esta mentalidad del desarrollo tantas décadas, y los ejemplos, por ejemplo, de Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia, de hacer esas transiciones hacia un estado más benefactor, pues también fueron financiadas a partir del extractivismo. Entonces juntemos un poco esa pregunta al mediano plazo, la financiación. Aquí ya fue claro que la financiación va a ser a través el Estado se está prestando plata a través de la banca privada y luego todo nos lo van a clavar en intereses al público. Aquí ya está muy claro cómo es la financiación de la crisis, e incluso la financiación individual de los casos, o sea, va a haber facilidades de crédito para todos, eso sí, pero no necesariamente hay un Estado que se esté apersonando como papá, sacando del bolsillo, ¿no? Y también tampoco hay medidas de protección frente a los contratos laborales. Ya aquí veníamos en un proceso de flexibilización brutal del trabajo, venía una nueva reforma, pero de hecho hay muchos contratos que se han suspendido, muchas personas que se han despedido. Entonces, ¿cómo empezar? ¿Qué se puede hacer en pasitos de bebé para llegar a ese escenario donde tal vez haya un equilibrio entre esta precaria intervención estatal de algunos países en América Latina, o nula o contraria a lo que se requiere, y la utilización de redes como de economía social que ya existen? Es decir, esto no hay que inventárselo, sino que en muchas sociedades ya existen, y creo que este tema del encierro y de llevarnos más a lo local también nos hace observar más a las otras y a los otros. Entonces, por allí vamos. Voy a sumarles las preguntas que están en el foro. A Natalia le piden concretamente sobre iniciativas o acciones de cuidados colectivos locales, y es un poco en la idea que yo, digamos, les estaba preguntando, o sea, cómo la organización social cómo puede funcionar distinto desde lo social, que no sea a través de que el Estado empuje esas propuestas. ¿Qué propuestas se pueden hacer desde, digamos, conceptualmente sobre el cuidado? ¿Qué conceptos nos estaba proponiendo esto de reinventarnos? En Chile nos dicen hay una poca valoración del cuidado no remunerado, sobre todo en aquellos que cuidan poblaciones de grupos no productivos, como lo son los adultos mayores o con discapacidad. Habrá algunas medidas en los países respecto a las poblaciones con discapacidad y sus cuidadores, en particular en Chile y en Brasil. Bueno, algo que ya Corina tal vez al principio mencionó, y es si el capitalismo ha evidenciado la desigualdad, si la pandemia ha desenmascarado, evidenciado la desigualdad y lo salvaje del capitalismo. Y otra pregunta tiene que ver con, de nuevo, sobre la renta básica. Es decir, esta pregunta de la renta básica pues finalmente también ronda alrededor de la financiación, de cómo podemos garantizarla, y tal vez, no sé, se me ocurre a mí, así como adelantándome también, como tenemos unos mecanismos de sanción social ahora que se han activado muy fuertes sobre quien no cumple la pandemia, la cuarentena, etcétera.
Y también estamos visibilizando, por ejemplo, empresas que hacen ir a trabajar a sus trabajadores en cosas que no son de necesidad vital, o los abusos, digamos, el tema de las redes nos ayuda también a visibilizar mucho las situaciones, pero entonces, ¿cómo podemos gestionar también, combinémosle tal vez estas propuestas de regulación global o de abordaje global sobre lo cultural, más que sobre lo económico, sobre lo cultural que constituye también esta realidad? ¿Qué alternativas plantean en este sentido? Entonces, si quieres, Corina. Y, bueno, dale. Bueno, supongo que no esperarán que responda todo eso, ni que venga con el recetario de cómo hacemos, no, ojalá supiera. Escoge lo que más sí, toma pero bueno, estas son preguntas que teníamos desde antes de la pandemia, ¿no? ¿Cómo movemos las alternativas? ¿Cómo construimos un mundo con la sostenibilidad de la vida en el centro? Me parece que esta pandemia lo que nos da es la posibilidad de extender esta discusión más allá de nuestro círculo más pequeño, de las feministas o de quienes venimos pensando desde miradas un poco más alternativas. Y como yo decía antes, me parece que sí permite relegitimar algunos valores que son básicos para las alternativas en las que pensamos. Creo que no es posible desentendernos del Estado de un día para el otro, ¿no? Yo entiendo y muchas veces comparto la desconfianza con las instituciones, hacia las instituciones, la desconfianza hacia el Estado. Considero, como lo decía Soledad, que el Estado en nuestra región y en el mundo en general, pero en nuestra región muy particularmente, ha sufrido un proceso de captura corporativa y defiende claramente intereses de sectores concentrados. Pero esas son las instituciones que tenemos hoy, entonces creo que también tenemos que pensar un poco esto en términos de corto, mediano y largo plazo. Y me parece que la clave pasa por cómo construimos poder, en definitiva. Para desafiar las condiciones actuales de nuestras instituciones, lo que tenemos es que construir poder que enfrente al poder concentrado. Tenemos que construir poder de las personas, poder popular. Y creo que eso se construye desde abajo. Y creo que en estas situaciones como la que estamos viviendo, las redes de sostenibilidad de la vida en los territorios se refuerzan, porque son las que en definitiva están hoy en día sosteniendo la vida. Cuando no hay ingresos monetarios, cuando no hay posibilidad de tener un empleo, cuando los ingresos se reducen, la vida se sostiene en el territorio, en la familia y en la comunidad. Aquí en Argentina, en los barrios más populares, quienes están sosteniendo la alimentación de cada día son los comedores comunitarios, que tienen asistencia del Estado en algunos casos, en otros no. Entonces creo que lo que tenemos que pensar y discutir colectivamente es cómo estas experiencias que hoy existen de resolución comunitaria y colectiva de la vida cotidiana, que incluye también a los cuidados, como estas formas que hoy parecen respuesta a la emergencia, aunque no lo son porque ya existían desde antes, pero que hoy se refuerzan en la emergencia, cómo pueden consolidarse más allá de la emergencia. Me parece que visibilizar estas experiencias es un camino. Creo que lo decía también un poco Natalia antes, ¿no? Nuestra propia responsabilidad de transmitir esto, de informarlo, de visibilizarlo, cada quien desde su propio lugar. Creo que quienes trabajamos desde la academia o mayormente, tenemos una responsabilidad ahí de tomar todas estas experiencias y hacerlas visibles y traducirlas también en un lenguaje de demanda hacia lo público.
Respecto de la pregunta específica que me hacían sobre la renta básica y cómo financiarla, primero creo que este es un buen contexto y de hecho propuestas en torno a la renta básica han resurgido en estos días en todo el mundo, también aquí en la región. Creo que es una oportunidad para volver a discutir y volver a pensar y cuál es el esquema de renta básica que desde una mirada feminista nos parece que puede funcionar y que puede ser potente. Hay mucho debate en el feminismo sobre renta básica sí, renta básica no. Yo creo que no debiera estar puesto en esos términos de sí o no. Pero cómo avanzar hacia coberturas más universales y cómo financiarlas, me parece que eso lo tenemos que vincular con lo que yo señalaba antes, con la cuestión de la desigualdad y que más allá de cómo financiamos la renta básica, la pregunta central es ¿cómo redistribuimos? Que los recursos están, es innegable. Cuando los indicadores nos muestran que un 1% de la población vive o tiene una riqueza equivalente a la mitad de la población, bueno, no es que no hay recursos para poder sostener niveles básicos de vida para todas las personas, sino que ha habido un proceso de concentración fatal que es lo que tenemos que empezar a revertir. Con las instituciones actuales lo que se nos ocurre es, bueno, un impuesto a la riqueza. Tenemos que pensar más allá de eso. Yo obviamente no tengo la respuesta. Pero cerraría simplemente insistiendo en esto de no vamos a hacer la revolución de un día para el otro, ni siquiera creo que tenemos hoy en claro cuál es el horizonte emancipatorio al que queremos caminar. Esto es parte también de la discusión. Creo que la crisis habilita a poder fortalecer estos debates, a poder encontrarnos como nos estamos encontrando hoy, a pesar de no poder hacerlo físicamente, a comenzar a conversar, a recrear. Y creo que nos tenemos que centrar en que estas alternativas se construyen desde nuestra vida cotidiana, desde la organización y desde las vidas situadas, desde los territorios. Perfecto. Y Natalia, Natalia, me interesa mucho que profundices en la idea sobre, digamos, en tu saber experto, sobre el saber experto en el cuidado también y cómo los padres, maestros y digamos qué herramientas tenemos para repensarnos ahí la educación y bueno, obviamente también sobre las otras preguntas. Sí. Bien, me salí un segundo porque no sé qué me pasó con la conexión. A ver, sobre lo anterior quería comentar algo, capaz que Corina ya lo dijo en esto que tuve que salir, pero yo creo que es una oportunidad, digamos, para que el movimiento social y para que el movimiento feminista capitalice esta crisis en el futuro, digamos, en la pospandemia, ¿tá? Creo que es una oportunidad para eso, o sea, y para que lo capitalice y lo demande, pero lo demande en una lógica de derechos, digamos, que creo que es más allá de que hay que hablar de desigualdad y hay que hablar de redistribución, hay que hablar de lógica de derechos también, ¿no? Del derecho a la salud, del derecho a la educación y del derecho al cuidado, finalmente. ¿Ah? Entonces creo que eso me parece que tienen que capitalizarlo de alguna forma y utilizarlo, digamos, para que el debate sea presente, porque si no el debate no necesariamente se hace presente y me parece que pueden ocurrir cosas muy perversas, como esto que yo les decía, el romantizar el quédate en casa. O sea, esto es como un mecanismo muy perverso que tiene el sistema patriarcal para hacernos quedar en la casa, digamos, hacernos quedar en la casa más allá de la emergencia sanitaria, reproduciendo ese rol. Entonces, ¿eso qué quiere decir? No quiere decir que no nos quedemos en casa. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que haya apoyos. Bueno, ya el gobierno argentino, como planteaba Corina, definió un conjunto de medidas que tienen en cuenta la articulación entre la vida reproductiva y el trabajo remunerado, digamos. O sea, eso es de alguna forma no romantizar el quedarte en casa y es entender las tensiones emocionales, materiales que tienen las mujeres que se quedan en la casa, digamos, o que tienen las que salen y sus hijos que quedan en la casa y que no tienen otras oportunidades. Entonces me parece que eso es una oportunidad para mostrar lo que está pasando, para capitalizarlo de parte del movimiento social, desmistificar esta idea de sacar el romanticismo de quedarse en casa.
Y respecto a lo de la escolarización, en realidad, digamos, yo no creo, digamos, no creo que lo ideal sea, digamos, para los niños, ni quedarse en casa ni no quedarse. O sea, digamos, en los niños pequeños, digamos, siempre hay un componente más importante de cuidados que de educación en un centro al que asisten, y eso, en realidad, de los estudios que nosotros hemos hecho, no hay un consenso sobre qué es lo ideal. Lo ideal es lo necesario para esa familia y lo necesario también para esas mujeres. Es decir, sobre todo hay varios discursos ahí que se conjugan, y hay un discurso más desde lo psicológico, desde lo educativo, que plantea que lo importante, en definitiva, es el vínculo que se establece con ese niño. Entonces, si vamos a tener a los niños, no por la pandemia, digo, en general, si los niños van a estar en la casa, digamos, con padres y madres estresados porque no pueden trabajar, van a generar un vínculo no de calidad con ese niño, ¿no? Entonces, en definitiva, lo importante es que se genere, para que ese niño esté bien cuidado, es que se genere un vínculo de calidad. Ese vínculo de calidad se puede generar en distintos contextos, familiares, en instituciones, etcétera, etcétera. Lo importante es el vínculo que se genere y no el ámbito donde está o quién brinde ese cuidado. Si es la abuela, la madre, el padre, el tío, ¿se entiende? Entonces, lo que se plantea, digamos, del saber experto es eso, que lo importante, en todo caso, es el vínculo y no dónde, digamos. De hecho, probablemente en algunos sectores, con padres, de repente quizás con menos escolarización que otros, o con otras dificultades de tipo emocional, lo recomendado es que estén en una institución. De hecho, no digo institucionalizar los 24 horas, no estoy hablando de eso, ¿no? Digamos, que pasen una jornada laboral, digamos, en una institución. O sea, no hay nada en términos ideales, sino que para mí lo ideal, en todo caso, es que estén todos los dispositivos. Lo ideal, no más allá de la pandemia, en general, es que estén todos los dispositivos de cuidado que permitan que cada mujer y que cada familia elija según sus necesidades los dispositivos adecuados para ese cuidado, digamos. Y no que haya un mandato, ¿no?, desde el Estado, por ejemplo, en que hasta el año de vida tenga que quedarse en la familia, o hasta los 3 años no haya servicios disponibles de 8 horas. O sea, eso es generar un mandato y generar una idea de que lo ideal es en la casa y con la familia. Y muchas veces lo ideal no es en la casa y con la familia. Lo ideal incluso para ese niño, digamos, incluso solo tomando en cuenta a los niños, que además es indisociable porque por definición el concepto de cuidados implica un vínculo entre 2 o más personas, digamos. Eso es un poco lo que te plantearía. Y en términos, digamos, no sé, yo no idealizaría ni romantizaría esta idea de que entonces ahora lo mejor es que los niños se escolaricen dentro de los hogares. O sea, me parece que eso no nos conduce, en todo caso en esta lucha feminista no nos conduce hacia ningún lugar, sino sino por el contrario, a reproducir esta inercia, ¿no?, de que los mejores cuidados son en la casa y con la familia, cuando en realidad tenemos que dar libertad para que las personas adultas generen la autonomía económica necesaria para poder, y pensar que el trabajo remunerado no es solo la búsqueda de ingresos económicos, también implica un desarrollo de las personas que no solo pasa por tener ingresos monetarios, digamos. ¿Sí? No solo pasa por una necesidad económica. Sí, no sé, claro. Puedo seguir hablando 3 horas de esto. En ese sentido, o sea, igual con lo que dices, a mí se me ocurre un poco, ya igual debemos ir cerrando, pero como última notica para darles la palabra por última vez, el tema de volver un poco al corto plazo, y con lo que menciona Natalia, el tema de que el hogar no es el espacio ideal para muchas personas, incluidas las mujeres que están en cuarentena con sus abusadoras y los niños y niñas que están en cuarentena con sus abusadores sexuales. Entonces, un poco tal vez que esas, digamos, qué política, qué tipo de política podría orientar los gobiernos en torno a atender este tipo de situación, digamos, incluso en términos de comerciales de televisión, de trabajo cultural, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Yo no soy experta en temas de violencia particularmente. En el caso de Uruguay, lo que se está haciendo, no tengo claro en los otros gobiernos de la región, es tratar de generar más llegada a los hogares. De hecho, se hicieron como consejos de gobierno extraordinarios por el tema, porque habían aumentado las denuncias y los casos en este tiempo de cuarentena,
habían aumentado significativamente los casos de violencia, y eso habla de que la cuarentena, digamos, de alguna forma hace eso, digamos, no genera otros mecanismos que permitan salir de situaciones, sino se reproduce ante el encierro, digamos, de una forma, o ante la cuarentena, los casos aumentan o se generan nuevos casos, ¿no? Eso fue lo que se planteó. En realidad, en un primer momento, en una conferencia de prensa, cuando se le pregunta al presidente qué pasa, una periodista se lo pregunta y él contesta, es un daño colateral. ¿Ah? Sin embargo, a pesar de sus declaraciones, sí de parte de la vicepresidenta, que es una mujer, y de parte de las instituciones que ya existen en el Estado, en el Instituto Nacional de las Mujeres, se estaba haciendo toda una movida, digamos, se llamó al otro día, de hecho, de su declaración, sin que él seguramente lo supiera, no sé, nunca quedó muy claro, se generó un consejo consultivo, se llamó al Consejo Consultivo de Violencia de Género, que es un consejo que involucra a todas las instituciones del Estado, para tomar medidas urgentes en este asunto, porque de verdad estaban aumentando significativamente los casos. Entonces, entiendo que se generaron medidas más para que la comunicación fuera más rápida con las personas, de las mujeres dentro de su casa. Se generó una campaña al respecto y además eso de parte del Estado, pero además la comunidad en general empezó a movilizarse cuando ese tema estuvo en el tapete. Entonces, en las redes sociales empezaron a multiplicarse, digamos, las personas que quedaban a disposición para recibir, digamos, a consultas, para pedir ayuda, etcétera. Entonces eso también generó todo un movimiento, y de hecho, por eso hoy comencé diciendo al principio que dentro de los dos temas que me parecía que impactaban, tres temas que impactaban a las mujeres, los cuidados en el trabajo y en la violencia, creo que en el de violencia de las mujeres es en el que más, por lo menos acá, se ha venido poniendo en el tapete. En el de cuidados no está tan claro, más bien subsiste esta idea de romantizar. En el caso de Argentina también el tema ha estado muy conversado, muy expuesto, el del aumento de la violencia en la situación de cuarentena, más que aquí es una cuarentena obligatoria, bastante estricta. Yo señalaría que aquí las respuestas del gobierno argentino han sido, por un lado, reforzar las medidas de comunicación, la línea telefónica que asiste a las víctimas, y se ha implementado un mecanismo que también se ha implementado en otros países, que aquí se ha llamado el barbijo rojo, que es una articulación con las farmacias, con capacitación y con darles mecanismos para que puedan atender situaciones de violencia. Entonces, lo que se hace es compartir con las mujeres o conocer que existe esta contraseña del barbijo rojo. Entonces las mujeres se acercan a una farmacia y dicen que quieren un barbijo rojo, y entonces eso activa el protocolo para que la farmacia pueda ponerlas en contacto con la línea 144, que se llama, la línea telefónica de asistencia, u otros mecanismos para asistirla. Y lo último que ha sucedido fue que el gobierno, porque aquí también las respuestas se van tomando cotidianamente, ¿no? Esta es una situación donde los gobiernos también están aprendiendo y van aprendiendo hasta de sus propios errores. La última resolución del gobierno argentino ha sido la de flexibilizar la cuarentena para las personas en situación de violencia, ¿no? Permitirles que salgan de sus hogares a hacer la denuncia o a buscar ayuda. Que todo esto está mediado por las fuerzas de seguridad, que no tienen la mejor sensibilidad para esto, sino que muchas veces se convierten en obstáculos para que esto efectivamente funcione, pero está viendo estas respuestas. Y finalmente, aquí en Argentina lo que se ha verificado, lo que se ha evidenciado es también un triste saldo de femicidios durante la cuarentena. O sea, no solamente aumenta la violencia extrema, y ha habido una cantidad alta de femicidios en estos días de cuarentena, y ahí también hubo una respuesta social así como aquí a las 9 de la noche, todos los días se está saliendo a aplaudir. En principio es aplaudir a los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Creo que un poco también es aplaudir a darnos ánimo, a que nos banquemos esta cuarentena. Con ese mismo formato, uno de los días se convocó a un ruidazo para exigir una respuesta frente a los femicidios, con el lema que tenemos aquí en Argentina, ¿no? Ni una menos, vivas nos queremos.
Perfecto. Pues muchas gracias, Corina, Natalia. Ha sido pues realmente un honor para mí compartir esta conversación, este espacio con ustedes, como conocerlas en persona, virtualmente. Bueno, ya pues vamos a ir cerrando, sin, digamos, esto queda grabado, así que quienes no pudieron entrar temprano pueden ver la retransmisión. Y pues bueno, ustedes conocen a las profes, nos conocen, tendremos allí igual siempre, como creo que como profes estamos dispuestos siempre a responder preguntas vía correo, etcétera. Agradecer al observatorio por haber convocado pues este evento tan importante para poder encontrarnos y pensar sobre esto. Creo que como gran conclusión yo dejaría dos cosas. Una es el fortalecimiento realmente de las redes de sostenibilidad de la vida, como los llama Corina, y la resolución colectiva y comunitaria del cuidado, digamos, como eso también ha tomado una centralidad para las personas y necesariamente de manera incidental se nos volvió, digamos, el saber experto de la economía feminista ahora es de alguna forma de los pocos que tienen que decir en esta crisis, ¿no? Yo creo que es de los, yo veo como mucho esta reivindicación del saber de la economía feminista como en el centro de la discusión, para poner cuidado en ese centro de la discusión, y también un poco reflexionar sobre esta idea de, bueno, desde Colombia que estábamos con este rollo del paro nacional, la gente que está en contra del paro, yo no paro, yo produzco, pues este es un caso de esos de cuidado con lo que deseas, porque ahora estamos en paro global. Pero entonces, ¿cómo vamos a capitalizar esto para que el cuidado como bien común lo podamos abordar desde presionar a los estados para llevar este enfoque sobre la política, pero también para seguir movilizándonos, porque si hay unas que han sacado la cara en la crisis son las feministas, en sus bicicletas, con sus redes, etcétera. Entonces creo que esa es como la gran lección que yo tomaría de nuestra reunión. Muchas preguntas también más, pero también muchas posibilidades para seguir avanzando. Entonces, de nuevo, agradecimiento al Observatorio para la Equidad de las Mujeres.